inteligencia general, después ya un poco más específico lo que es de cociente intelectual, de madurez neuropsicológica. Bueno, y ahora sería técnicas proyectivas, serían las pruebas de personalidad. Tratarían un poco complementar que en el segundo semestre capaz que algunos cuestionarios también podemos incluir de personalidad, pero es siempre considerar que en la licenciatura podemos dar unos instrumentos básicos que les sirvan para que ustedes empiecen a trabajar en eso, para que puedan tener herramientas de evaluación, lo que son las herramientas más clásicas. Pero hay tantas que después queda un poco en manos de ustedes las capacitaciones de acuerdo al interés en aprender más, ¿verdad? Por supuesto que en la especialidad que tenemos en psicología clínica, ahí también continuamos dando más instrumentos de evaluación en los módulos que tenemos, en los 2 módulos que tenemos de evaluación psicológica. Y un poco la meta de nuestra carrera es que sea lo más completa para ustedes. Ven que hay universidades en que tienen 5 años y en el 5º año tienen un énfasis en un área, en algunas universidades como un área clínica, o un área laboral, o en área forense. En nuestra universidad, y de acuerdo también a la NEAES, que ha puesto las pautas para cómo tienen que ser las licenciaturas tienen que tener la malla curricular como la nuestra, de una psicología generalista, y dejar en el posgrado las especialidades. Porque los énfasis, dar un año más y dar un énfasis, no es ninguna especialidad, es para una licenciatura otra vez, ¿verdad? En cambio, nosotros tenemos 4 años de una psicología generalista para que un 5º año y medio sirva para que ustedes ya tengan una especialidad. Y prácticamente tienen casi 2 títulos seguidos, ¿verdad? Uno que es de la licenciatura y otro que ya es la especialidad en psicología clínica, y eso les sirve para que ustedes trabajen como especialistas, no como psicólogos generales, sino como especialistas específicos y puedan firmar como especialistas. Porque sin tener ningún posgrado y no tener ninguna especialidad, ustedes pueden firmar como psicólogos, nada más, ¿verdad? Al tener la especialidad, sí, ya pueden poner especialista en psicología clínica, por ejemplo, y en el registro profesional ustedes tienen la licenciatura de un lado y en el reverso, donde dice posgrado, ahí les figura, al presentar el título, especialista en. Por el momento, en la universidad tenemos la especialidad de psicología clínica y de la salud porque amplía bastante más el campo laboral, que no es solamente en cuanto a lo que tenga que ver con salud mental, sino que es una salud integral también para trabajar en hospitales, clínicas, etc. Y tenemos también la especialidad en psicología forense para quienes tengan interés en trabajar en el campo jurídico y forense o en fiscalías. Ahora estamos en tratativas de otra especialidad. Es totalmente innovadora, les cuento ya la primicia. Y para eso les adelanté, para quienes pudieron estar presentes en el
en ese seminario de inicio del semestre, el 26 de febrero, quienes pudieron estar, es que se hizo el seminario directamente en relación con un centro de Italia, que tuvieron como disertantes al doctor Marcich y a la magíster Leticia Díaz, que son del Centro de Terapia Estratégica que está en Florencia, Italia, y es una terapia breve, que es revolucionaria, porque tiene protocolos de actuación para cada tipo de trastorno, y en un lapso de unas 10 sesiones se resuelve el problema. Y es espectacular. O sea, abrimos un posgrado para ver qué tal la aceptación, y también en combinación y convenio con la gente del centro, pudimos acordar un monto que para los alumnos no signifique pagar mucho más de lo que se paga en la especialidad en psicología clínica, sino que sea la misma, pero por supuesto, con un esfuerzo de la universidad, porque es muy cara la especialidad, ¿verdad? Es muy diferente, son los honorarios de allá en comparación al nuestro. Bueno, pero lo logramos, y el primer grupo de este posgrado está terminando ahora en abril. Y la especialidad es en el CONES, si el CONES habilita, entonces ese posgrado va a servir para continuar con la especialidad, que sería también de 18 meses. Pero ya no sería para este año, ¿verdad? Porque el CONES se toma su tiempo para analizar y ver si se acepta o no, porque como es la primera vez que se presenta en Paraguay, no van a conocer. Pero ya se está extendiendo bastante en países de Europa sobre todo, y en algunos países de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Bueno, les cuento un poco esto para que ustedes vayan pensando también en las posibilidades de hacer el posgrado cuando terminen la carrera, ya que ustedes como alumnos pueden empezar, aunque no tenga todavía título en mano, ustedes ya pueden empezar como alumnos, ¿verdad? Una vez que terminen la carrera, ya tienen esa posibilidad. También tenemos abierto para quienes desean lo que es psicología laboral y también en psicodiagnóstico. Solamente que estos posgrados dependen de un número mínimo de alumnos. No es lo mismo que la especialidad en clínica, que es una especialidad rotativa que siempre se abre, ¿verdad? Entonces siempre hay gente. Bueno, ¿alguna pregunta en relación a esto, a lo que sería un poco para ustedes el futuro inmediato? Hola, profe, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Profe, una consulta, porque recién me pude conectar. Con respecto a lo que dijiste recién, nosotros podemos tomar ya la materia antes de ser profesionales. Antes de tener el título de licenciatura, ustedes ya pueden estar iniciando el posgrado como es alumnos. Sí. O sea, nosotros terminamos en diciembre y en enero ya en enero podemos comenzar. Digo, en marzo, perdón. Ya tienen esa ventaja. Ujú, Y entiendo. son también contarles que son sábados quincenales, ya no son clases diarias, y son 2 sábados al mes nada más. Ok, profe. Gracias, profe. Bueno, vamos a ir un poquito ya a nuestra materia.
y hablar del programa. A ver, ¿dónde está el programa? Hablar del programa de técnicas proyectivas 1. Tenemos de 19 a 21 como el mismo horario del año pasado para clases online. Estas clases, no sé si desde hoy, pero a lo mejor ya las siguientes van a ser grabadas. Por eso es que estamos usando esta plataforma. Ya les habrá explicado eso Juan Carlos, ¿verdad? Y tenemos también algunas clases presenciales. Si bien a ustedes ya les pasó, Juan Carlos, una calendarización de clases presenciales, cuando estuve planificando la materia, me di cuenta de que hay fechas, porque como estas fechas nosotros pasamos en diciembre ya, no teníamos todavía fechas de los exámenes y al planificar vi que hay fechas que no coinciden, así que le mandé y le solicité a Juan Carlos cambios en cuanto a las fechas de clases presenciales. Hay una en marzo que no se cambia, es que sí, vamos a tener en el aula 14 el día 21, ¿sí? El 21 de marzo ustedes pueden ya agendar, ese va a ser un día de clase presencial, ¿sí? Los demás después vamos a ver porque las pruebas parciales y las finales van a ser presenciales. Bueno, como fundamentación de la materia podemos decir que es correlativa con la psicometría y dentro de la malla curricular tiene un énfasis en el área clínica. Si bien las técnicas proyectivas se pueden utilizar en muchos ámbitos, es como que más preferentemente pertenece al área clínica, ¿verdad? Y le da al estudiante las herramientas básicas necesarias para que se forme en la teoría, en la administración, corrección, interpretación y psicodiagnóstico clínico con criterios éticos y científicos. La formación que se busca que ustedes adquieran es poder capacitarles en los instrumentos que seleccionamos lo mejor que se pueda con idoneidad, porque acá lo importante no es cantidad, creo que eso ya también les dije en algún otro año. No es importante la cantidad de instrumentos que veamos, sino que lo que vemos aprendan bien y que ustedes salgan manejando los instrumentos de evaluación con seguridad y para tener un conocimiento sobre todo más a profundidad de la personalidad, porque con las técnicas proyectivas a eso apunta, ¿verdad? Es profundizar más en las características de personalidad, en el perfil también de personalidad, no características superficiales. Pero evidentemente vamos a ver que eso no se logra con un test ni con dos, sino que siempre con una batería de test, ¿sí? El objetivo general de la materia es elaborar psicodiagnósticos en base a la observación, análisis y valoración de los resultados con sentido ético, reflexivo y científico. Los objetivos de la materia dividimos en objetivos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Conceptuales que tienen que ver con lo teórico, con el marco referencial importante que sustenta las técnicas proyectivas. Procedimentales se refieren a la práctica, ¿verdad? Al manejo de las técnicas proyectivas
al análisis, a la interpretación y a la elaboración de informes, por supuesto. La actitudinal, que tiene que ver con valorar el espíritu crítico, reflexivo y valorar la importancia, sobre todo, de la técnica proyectiva desde el rol del psicólogo. Bueno, y luego vamos ya a los contenidos. En la unidad 1 tenemos ubicación de las técnicas proyectivas en psicología clínica. Lo que es personalidad, fundamentos teóricos de la personalidad, es cómo evaluamos la personalidad con instrumentos de evaluación, con observaciones, con entrevistas. Y luego es comparar lo que son los inventarios y las técnicas proyectivas y en qué ámbitos utilizamos para evaluar. Eso en el mes de marzo. También también planificamos para marzo lo que son fundamentos teóricos, es la clasificación, ¿verdad?, de las técnicas proyectivas y su valoración. Los test proyectivos, entender que es un proceso de evaluación. La dinámica de la relación entre el examinador y el examinado y la administración de los test, las entrevistas y la devolución de resultados. Luego ya pasamos, ya ese sería un poco el marco teórico, ¿verdad? Y luego ya pasamos a los test propiamente dichos, ya a la práctica, ¿sí? Y ahí vamos a conocer dentro de lo que son los diferentes test proyectivos, vamos a empezar con test proyectivos gráficos. Los test proyectivos gráficos serían todos los test que se interpretan y se corrigen a través de dibujos. Son todos los dibujos en general, que hay muchísimos, pero seleccionamos de esos test, seleccionamos 2 test que se utilizan más en niños, es el test de la familia en acción y test de la familia ideal. Y un test que se administra a partir de niños mayores, adolescentes y adultos. Desde cada uno de los test, vamos a ver su ficha técnica, criterios de administración, criterios de corrección también, y luego los resultados, la interpretación, resultado y el informe final. En abril tenemos el primer parcial. En este primer parcial vamos a dar en base a solamente la parte teórica, todo lo que vimos anteriormente, pero teórico. Luego pasamos a otro tipo de test proyectivos que se llaman test de relatos. Y entre los test de relatos elegimos 2. Un test de relatos para niños y otros para adolescentes y adultos. Solamente que ese test de relatos de adolescentes y adultos ya nos va a quedar para el segundo semestre. El test de relatos consiste en cuentos. Es decir, a partir de unas láminas que tienen dibujos, los niños tienen que contar una historia, un cuento de cada uno, y lo que vamos a corregir son esas historias. El test para infantil se llama Test de Apercepción Infantil, o CAT, C-A-T. ¿Sí? También la ficha técnica, los materiales que utilizamos, criterios de administración, también los criterios de corrección, el esquema de interpretación y resultados e informe final. Y sería la elaboración de informe y la presentación de un caso, ¿sí? En junio tenemos el segundo examen parcial y luego tenemos como estrategias metodológicas
las videoconferencias y también el uso de la plataforma. Seguimos, ¿verdad? Para poner ahí los materiales y también para alzar ahí tareas, o sea, que esté junto todo lo que necesitamos para la materia. Y algunas clases presenciales programadas que incluimos este semestre. Vamos a hacer presentación y estudio de casos, trabajos también grupales. Y por supuesto, de abril a junio es para poder hacer la práctica de los instrumentos que vamos dando. Ustedes harían la pasantía de vuelta de abril a junio. Es como ahora, por suerte, no es como el año pasado que había poco tiempo, aunque había días que los niños se iban a clases presenciales, otros días no, era bastante más complicado. Por suerte ahora ya con la vuelta a clases presenciales, ustedes no tendrían ese problema de poder ir a las escuelas para las prácticas. Y la supervisión de las prácticas que tendremos en clase. Como criterios de evaluación, vamos a evaluar el proceso de clase con los trabajos prácticos y los contenidos teóricos prácticos en la realización de 2 exámenes parciales, escritos, calendarizados y presenciales. Ustedes ya tienen las fechas de los exámenes, pero si quieren anotar de vuelta y tener a mano, los 2 parciales en abril es el 18, en junio es el 13. También saber que la última semana de abril, quienes no pudieron dar el examen parcial por alguna razón, la última semana de abril sería la recuperación del parcial. Que sería el 25, una semana después. Y en junio, el parcial es el 13 y la fecha de recuperación también es la última semana, que en este caso sería el 27. Después tenemos ya el examen final ordinario, que va a ser el 11 de julio. Y tenemos fechas de exámenes complementarios. En julio sería el primer complementario, el 25 de julio. Y en agosto, el 8 de agosto, el segundo complementario. El examen final es la presentación del trabajo final y solamente va a ser la presentación, no vamos a tener la defensa oral. O sea, ustedes van a subir a la plataforma el trabajo final. ¿En qué va a consistir este trabajo final? Va a consistir en, ustedes van a hacer la presentación de un caso que ustedes van a tomar. Y en ese caso, van a tener una carpeta en la que tienen que hacer toda la historia de la persona, o sea, todo el proceso de psicodiagnóstico, ¿verdad? La administración de los test, la corrección, conclusiones, recomendaciones, todo el informe del caso, ¿verdad? Pero sería de un caso. Y luego tenemos la bibliografía básica y complementaria que va a servir para que ustedes amplíen y profundicen la parte teórica. En plataforma le voy a poner algunos que contamos, que texto que haya en PDF. Y bueno, y si ustedes quieren otros textos, hay en biblioteca. Bueno, eso sería un poco lo que es
la presentación de nuestro... A ver, del programa. Un ratito que Juan Carlos me está... está preguntando algo. Es... Si quieren comentar, preguntar algo. Me van a disculpar un ratito porque necesito comunicarme con una profesora que no está viniendo a la clase, que no está llegando. Le voy a llamar un ratitito. ¿Algo que quieran preguntar o comentar? Hola, profe. ¿Dónde se marca asistencia? No marcamos. ¿Está todo claro? Sí, profe. ¿O no escuchas, profe? Sí, escucho. ¿Y ustedes? Bien, viste que la compañera consultó cómo sería con el tema de la asistencia. Ah, ¿O qué ya. grabado? Bueno, por hoy, porque voy a ver con Juan Carlos eso cómo vamos a estar registrando. No sé si va a ser a través de la plataforma de nuevo o no, pero por hoy es en el grupo de WhatsApp que van a poner sus nombres, ¿sí? ¿Qué tal? Perdón. Nosotros teníamos el grupo de WhatsApp del año pasado, pero tenemos que actualizar ese grupo. Sí, ya. Ah, qué capo. Hasta Ya mañana. está. Entonces, Profe, atrás. crea por favor el grupo de WhatsApp y ahí vamos a poner todos los nombres. Hola, profe, a través del campus, como siempre, va a ser la asistencia. Vamos a ver la configuración para poder aplicar de vuelta desde ahí, pero como esto queda grabado, sabemos quiénes son los que van a estar, quiénes son los que fueron y estuvieron presentes hoy. Bueno, entonces mientras voy a compartir con ustedes lo que sería
la introducción al tema. Las técnicas de psicodiagnóstico. ¿Eso se ve bien o quieren que agrande? Se ve bien, profe. Ok, Se ve bien. bueno. Entonces vamos a empezar diciendo lo que son las técnicas de psicodiagnóstico, porque cuando hablamos de psicodiagnóstico, estamos hablando de test de personalidad, ¿sí? Según Aiken, la personalidad es la combinación de habilidades mentales, intereses, actitudes, temperamento y otras diferencias individuales en cuanto a pensamientos, sentimientos y comportamiento. O sea que Aiken define la personalidad en forma completa. No es una suma de cosas o de carácter y temperamento, sino que es un todo. No es solamente carácter, temperamento, actitudes, es también habilidades mentales, es también intereses, todo lo que hacen a las diferencias individuales. O sea que digamos que es como lo más abarcativo que hay, ¿sí? Según Fernández Ballesteros, las técnicas psicodiagnósticas sería una rama de la psicología y que se ocupa de la exploración y el análisis del comportamiento humano, que tiene objetivos básicos y se llega a esa exploración y análisis a través de técnicas de evaluación o de instrumentos de evaluación. Es como que tiene el mismo objetivo que una psicología general, ¿sí? La psicología general estudia el comportamiento humano, solamente que la psicología general se desprende, es una rama, por eso la psicología general se desprende, es esta rama en que evalúa lo mismo, se obtiene el mismo objetivo, solamente que llega a ese objetivo a través de técnicas de exploración o técnicas de evaluación psicológica. El psicodiagnóstico tiene un proceso. Este proceso es un procedimiento científico, ¿verdad? O sea, se puede demostrar científicamente cómo que es confiable y tiene pasos, ¿verdad? En función de 4 metas. ¿Qué se busca con el psicodiagnóstico? En primer lugar, se busca llegar a un diagnóstico. Vamos a eso. En segundo lugar, a partir del diagnóstico, realizar un pronóstico. ¿Para qué? Para poder ayudarle a la persona, orientarle a tomar decisiones o a iniciar un tratamiento, ¿verdad? O intervención. En este proceso de psicodiagnóstico se realizan varios pasos. No es que de entrada ya evaluamos, no. Lo primero que se hace es la entrevista. O sea, la entrevista es parte del psicodiagnóstico y realmente esta parte es muy importante, ¿sí? También en la entrevista y a través de la entrevista y durante la aplicación de los test, utilizamos como parte del proceso las observaciones. Todo lo que podamos observar del evaluado, todo lo que es el lenguaje no verbal, o gesto, actitudes, postura, o sea, todo lo que nosotros podamos registrar que no está directamente preguntado o hablado. Otro paso dentro del proceso, ahí sí sería la aplicación ya de los instrumentos de evaluación. Que como les dije, se aplica una batería de test, mínimo 3, pero máximo se pueden aplicar muchos, ¿verdad? 5, 6, dependiendo de cada caso. No tanto también, ¿verdad? O sea,
Más que eso ya sería repetir cosas. Y para aplicar estos instrumentos de evaluación hay que hacer una selección de las herramientas. No es que tomamos lo que tenemos o al azar, sino que está dependiendo de lo que necesitamos, ¿eh? Y por último, lo que se hace es una devolución de los resultados, que puede ser una devolución en forma oral o escrita. Entonces, tiene 4 pasos el proceso de psicodiagnóstico: entrevistas, observaciones, aplicación de instrumentos de evaluación y devolución de resultados o informes. Bien, ¿en qué ámbito se pueden aplicar las técnicas de psicodiagnóstico? En realidad se puede aplicar en cualquier ámbito, pero como yo les dije al comenzar, de que realmente las técnicas proyectivas son más del área clínica, ¿sí? Pero se utiliza evidentemente en cualquier área, en el ámbito de la salud, en el ámbito educacional, organizacional, en el ámbito forense, comunitario, deportivo, militar, etc. ¿Y qué hacemos? ¿Qué evaluamos? Evaluamos entonces la personalidad, ya que es un método diagnóstico y descriptivo de la personalidad, que incluye también variables cognitivas y afectivas, ¿sí? Al hablar de personalidad, tenemos que hacer mención un poco a la historia, ¿verdad? Y comentar de dónde salen algunos test, en dónde se originan algunos test, y a partir de ahí surgieron, ¿verdad? Para poder entender. Todo lo que es antiguo, digamos, se basa en pseudociencias. No era científico, pero sirvieron de base para que posteriormente sí sea científico, ¿verdad? Que después ya pueda ser confiable, que tenga validez, ya fue diferente. Que se pueda investigar y concluir cosas. Bueno, una de las pseudociencias en que se basó en la evaluación de la personalidad es la teoría de Hipócrates, que hablaba de que las personas tienen 4 humores o temperamentos. Esos 4 humores a que se refería era el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. El temperamento sanguíneo se caracterizaba porque la persona era incluso de una contextura física, atlética, como que vigorosa, y en cuanto al humor, una persona, ¿verdad?, de iniciativa, de una persona segura, de tomar decisiones, de ser temperamental, de ser impulsivo incluso, ¿verdad? Después hablaba de el temperamento colérico. El temperamento colérico se refería a que la persona básicamente era una persona irritable, pero especialmente que era una persona cambiante en cuanto a sus afectos, ¿verdad? Es de las personas que a veces estaban bien, a veces estaban mal, hay días que amanecían con entusiasmo, digamos, con optimismo, otras veces es irritable, otras veces ansioso, otras veces sin ganas, o sea, muy cambiante en cuanto a su estado de humor, de ir de la alegría a la tristeza, ¿verdad? Pero el colérico también es la persona que reacciona impulsivamente, que puede ser agresiva, que no se controla. Bueno. Después hablaba también del temperamento melancólico. El temperamento melancólico se mantiene prácticamente igual siempre
y que es más bien la persona es depresiva o triste o pesimista, que siempre ve todo lo negativo, no le encuentra mucho sentido a las cosas o a la alegría a la vida. Y el otro temperamento a que se refiere es el temperamento flemático, que es la persona un poco más afectivamente más fría, que no es una persona muy activa, sino que es una persona que como que siempre está sin mucha energía, sin muchas ganas. Pero por otro lado, que sí es responsable, que es reflexivo, todo. Bien, sobre esta base de temperamento que describió Hipócrates, posteriormente, Heymans, un psicólogo americano, crea un cuestionario de personalidad, que justamente se llama cuestionario de Heymans, que utiliza estos nombres que usaba ante Hipócrates, ¿verdad? Temperamento es solamente que habla de carácter, en vez de temperamento habla de carácter sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, y le agrega 4 más, ¿sí? Le agrega el temperamento pasional, el temperamento amorfo, el temperamento apático, y el otro cuál era, no recuerdo. Bueno, son 8 de lo que habla Heymans, y también con las características de cada uno. Este es un cuestionario que se usó muchísimo tiempo, pero como también se mantuvo dentro de esta pseudociencia, se dejó usar. Y además utiliza como una nomenclatura así muy antigua que no se actualizó, no se investigó para que sea más valedero. Entonces se terminó, ya no se usa más. Pero por ahí hay algunas, sobre todo en el ámbito forense, todavía hay gente que usa. Pero decirles que ya no es válido el test. La cuestión es saber nomás que a partir de una pseudociencia se creó posteriormente un test. También otras pseudociencias sirvieron como base para crear test. Por ejemplo, la frenología de Thomas Jefferson, quien propuso que el cerebro estaba dividido como en pedacitos, en áreas específicas, y que cada área estaba dirigida también a un aspecto de la personalidad. El homúnculo de Jefferson, no sé si en algún libro habrán visto, pero es pseudociencia porque no es así. El cerebro no está dividido aunque no sea físicamente, ¿verdad? Pero tampoco está dividido en áreas de la personalidad. Es un todo. Bueno, y a partir de aquí sí, también, pero sirvió de base como para crear algunos test neuropsicológicos, pero no de personalidad ya. La fisionomía. La fisionomía es otra pseudociencia que decía que el carácter y el temperamento se podían determinar a través de rasgos del rostro de la persona. De aquí viene un mito que hasta ahora a veces escuchamos todavía, en que se decía, bueno, que el psicólogo mirándole a la persona ya adivinábamos cómo era la persona, ¿verdad? Y de repente nos dicen cosas así, ¿verdad? Que, sos psicóloga, entonces vas a saber lo que pienso, o me vas a conocer mirándome, ¿verdad? De repente dicen esas cosas, ¿verdad? Cosas que quedó de la antigüedad, cosa que no es cierto, ¿verdad? No tenemos la bola de cristal para adivinar cómo es la persona. Es lo máximo que nosotros podemos observar es
un estado de ánimo que se transmite en rasgos en la fisionomía, ¿verdad? En cómo las diferentes emociones es lo que nosotros podemos observar. Si la persona está triste, se refleja en el rostro. Si está alegre, lo mismo. Si está enojada, si está indiferente, si está con miedo. Pero esos son estados emocionales que podemos observar y que son pasajeros. O sea, no es que se mantiene, o sea, que no es su personalidad, sino son estados emocionales que es muy diferente. Bien, pero a partir de esta fisionomía, lo que se creó es también un test. ¿Sí? Creó un alemán llamado Sondy, y por eso se llamaba test de Sondy, SZ sería ese Sondy, en que trató de, a través de diferentes rostros, fotos de rostros, que la persona podía elegir, hacía una selección, clasificación de rostros, es determinar las características de personalidad, porque se basaban un poco en que la persona se identificaba de alguna manera con algunas fotos. Pero sus fotos eran una selección de fotos de pacientes psiquiátricos que estaban internados y también fotos de personas que estaban en la cárcel, ¿verdad? Entonces, precisamente no eran de los rostros mejores, ¿verdad? No eran los más lindos que digamos. Y se tenía que hacer varias clasificaciones. Este test, si bien se usó también mucho tiempo, no se actualizó ni se hizo un análisis estadístico de mayor confiabilidad, validez. También se quedó con una terminología así muy antigua. Realmente tenía muy buenos resultados en el área forense, ¿sí? Pero después ya no se editó más. Y se seguían utilizando y se seguía recorriendo el test con copia de las fotos, que eran unas fotos viejísimas, ¿verdad? De principio del siglo pasado, y jamás se actualizó, o sea que eso se desfasó y se terminó. Pero en el ámbito forense mucho tiempo siguieron utilizando, aunque ya no había más ese test. Pero no podían poner en los informes porque los jueces iban a rechazar un informe en que figure que se utilizó un test ya desfasado. Bueno, y después tenemos la grafología. La grafología se basa en una pseudociencia también, en que se analiza características de la persona a través de la caligrafía. Es el estudio grafológico, digamos, es como que determina las letras, que si se inclina a un lado, que si se inclina al otro lado, que si la I tiene un puntito o tiene un redondito, que si la T se cruza la rayita muy arriba o muy abajo. Bueno, es como que letra por letra le encontraron significados, pero la mayoría de esos significados no tenían una base científica. De esta pseudociencia sí se tomó una parte de las técnicas proyectivas para crear las técnicas proyectivas gráficas, lo que tiene que ver con los dibujos. ¿Qué quedó qué se rescató, ¿verdad? De científico, digamos, entre la grafología y las técnicas proyectivas gráficas? Unas pocas cosas, pero eso sí todavía puede relacionarse con la escritura. Por ejemplo, que la persona escriba con letras muy grandes o con letras muy pequeñitas, o que escriba
en forma inestable, a veces grande, a veces chico. Y también se rescata la presión del lápiz, ¿verdad? La persona escriba apretando mucho el lápiz o que la persona escriba en forma tan livianita que apenas se ve. Eso sí se mantiene hasta ahora para interpretar en los dibujos. Y eso sirve para la escritura como también para los dibujos. Bueno, otras teorías que sirvieron de base para el estudio de la personalidad. Está lo que se llama la tipología. La tipología se basa en que la constitución física tiene que ver con la personalidad. Entonces, en la tipología están autores como Kretschmer, Sheldon, Heymans, que le había comentado, que hizo el cuestionario de carácter basado en los 4 humores y que agregó 4 más, y que hablan básicamente de que la persona pícnica, se hablaba que es la persona más bien gorda, tiene ciertas características de personalidad, la persona que es muy delgada y alta o con huesos largos, finos, tiene otras características de personalidad, y la persona más bien atlética, robusta, tiene otras características de personalidad. Es cosa que en algunos casos sí, otros no, es relativo, por lo tanto, tanto Kretschmer, Sheldon como Heymans hicieron cuestionarios de personalidad basados en esas tipologías, pero que está descartado, ¿verdad? Porque no es demostrable en su totalidad. Por lo tanto, ya no existe. Lo que sí actualmente sigue es la teoría de los rasgos para ciertos test de personalidad. Y son autores como Alport, Gordon, Cattell y Einstein, sobre todo, quienes a partir de la teoría de los rasgos han creado diferentes test de personalidad. Está el test de Alport, de Gordon, de Cattell, de Einstein, pero son cuestionarios de personalidad, no son técnicas proyectivas, ¿verdad? Pero eso se usa hasta ahora. La teoría psicoanalítica de Freud sí es la teoría que sirve de base para las técnicas proyectivas. Entonces, se utiliza toda el análisis y la interpretación psicoanalítica para la corrección de las técnicas proyectivas. Después tenemos las teorías fenomenológicas de Maslow y Roger, que de ahí no se hizo ningún tipo de test de personalidad, ni tampoco de aprendizaje social de Bandura o de Rotter. Entonces, de estos anteriores sí. Bueno, y pasando ya al proceso de evaluación de la personalidad, podemos mencionar que dijimos que es muy importante la primera fase del proceso del psicodiagnóstico, que es la entrevista. La entrevista, que puede ser 1, 2, 3 entrevistas previas a la administración de los test, porque tenemos que entender muy bien lo que está pasando con la persona para saber con qué evaluar. En la primera entrevista, ¿qué importa hacer? En la primera entrevista lo que importa es primero una breve anamnesis. En la anamnesis para un psicodiagnóstico, ratito.
Y necesitamos nombre y apellido, edad, fecha de nacimiento, escolaridad, con quién vive, número de hermanos, ubicación entre los hermanos, si es una persona adolescente, bueno, adolescente sí, pero si es una persona adulta, es estado civil, profesión, si es casado número o no, bueno, igual número de hijos. Y luego, lo más importante que es el motivo de consulta, ¿sí? En qué te puedo ayudar, qué te trae. Entonces, la persona explica toda su preocupación, su ansiedad, su problemática, se descarga en esta primera entrevista en el motivo de consulta. Por eso nuestra anamnesis no es larga, sino que después ya damos paso a que pueda explayarse en el motivo de consulta. En la primera entrevista es muy importante que le demos ese espacio para que hable. Que no pensemos en hacerle una historia clínica y le llenamos de preguntas, porque lo más probable es que después no vuelva la persona. El paciente quiere ser escuchado, el paciente quiere ser contenido y en esa primera consulta eso es vital para que eso ocurra, ¿sí? Ya en otra entrevista ya le estaremos preguntando otras cosas. Entonces, en la segunda entrevista sí podemos hacer parte de la historia clínica. No hace falta una historia clínica completa para un psicodiagnóstico, sino que nos sirve antecedentes personales y antecedentes familiares o un relato de su historia, de acuerdo a la edad, lo que recuerda. Si es niño, el relato, por supuesto, es con los padres o con la madre. Adolescente o adulto, lo que recuerda. Entonces, en base a un poco a estas dos sesiones, estas dos entrevistas, nosotros podemos planificar lo que va a ser la aplicación de instrumentos de evaluación. En las observaciones anotamos todo lo que nos llame la atención de las entrevistas. En caso de niños, después de tener entrevistas con los padres o con la madre, o a veces solamente tenemos con la profesora, tenemos que dedicarle un tiempo con los niños, ¿verdad? Generalmente en niños pequeños se hace lo que se llama una hora de juego para poder observar el niño cómo se comporta y en general, ¿verdad? Sus manifestaciones. A través de eso preguntarle y hacer lo que se llama el rapport, ¿verdad? Si es un niño ya mayorcito, sí es la entrevista, podemos hacerle al chico a través de lo que nos pueda relatar, pero más bien para entrar en confianza. Luego ya pasamos al psicodiagnóstico propiamente dicho, que sería la aplicación de los test. ¿Sí? Como nosotros vamos a dar técnicas proyectivas, test específicos, para nuestra práctica vamos a pasar esos test específicos, pero no le quita que si ustedes quieren pasarles otros test, le pasan, ¿verdad? Según necesidad. Luego ya se hace la corrección y se hace la devolución de los resultados e informe. También importante que sepamos en cuanto a la entrevista, los tipos de entrevistas que hay, ¿sí? Primero definir lo que es entrevista, que es un intercambio frente a frente, puede ser una o más personas entre el entrevistador, en el que lo que hace es
obtener información de la otra persona o de las otras personas, de lo que nos pueda relatar o incluso de sus propias opiniones o creencias, ¿verdad? Podemos hablar de que hay principalmente dos tipos de entrevista. Una entrevista que es estructurada y otra entrevista que es poco estructurada o no estructurada incluso. Desde las corrientes psicodinámica o psicoanalítica, la entrevista es poco estructurada y lo que se busca es una reconstrucción incluso como una biografía de su historia, ¿no? Desde lo que recuerda de pequeño hasta la actualidad. Se reconstruye su historia. Y por supuesto que se interviene poco en la entrevista, poco estructurada. Pero desde la psicología positivista o conductista, digamos, la entrevista es estructurada. Y lo que se busca es reconstruir lo que le está ocurriendo en el presente, su conducta, pero considerando su entorno también, no solamente de la persona. ¿Qué elegir cuando entrevistamos? Bueno, yo les diría que los dos tipos de entrevista. Que la primera entrevista es un poco estructurada, lo que es la anamnesis, pero que sea poco estructurada todo lo que tenga que ver con el motivo de consulta para no intervenir casi, ¿verdad? O intervenir haciéndole algunas preguntas, pero poco, ¿sí? Y en la segunda entrevista, ahí sí ya puede ser estructurada haciéndole preguntas para construir un poco la historia, ¿sí? Cuando ustedes quieran preguntar algo, intervengan nomás, abren sus micrófonos y comentan, preguntan, ¿sí? Entonces, las entrevistas pueden ser estructuradas y eso se usa en el ámbito laboral, clínico, educacional, forense, en investigación. Pero la no estructurada en realidad es más para el ámbito clínico o comunitario. ¿Para qué se hace la entrevista? En el ámbito clínico porque necesitamos información y necesitamos detectar qué le está pasando, cuáles son sus dificultades o trastornos. También se puede utilizar para asesorar, se utiliza para devolver resultados de la evaluación o se usa en el tratamiento, ¿verdad? En la terapia. Profe, hola. Luego, pasando ya a la observación, qué cosas tener en cuenta mientras que hay entrevistas y que vamos a registrar. ¿Sí? ¿Algo? Sí. Sí. Escucho, Hola, Misael. profe. ¿Me escucha, profe? Hola. ¿Me escucha, compañeros? Sí, te Hola. escuchamos, Misa. No estoy escuchando. No, no le escucho. ¿Vos sí escuchás? Sí, ¿Vos le profe, yo le escuchás? escucho. Sí, Qué raro escuchamos. que no escuché. Voy a salir y ¿Qué está entrar de nuevo. pasando? ¿Y podés decirme? Porque a vos te escucho bien. Qué raro que a él no le escuche y a vos sí. Está preguntando. No, ¿cómo sería una entrevista no estructurada? ¿Cómo sería una entrevista no estructurada? Pregunta, Misael. Un ejemplo, así. No, Un no ejemplo. escucho. No sé si Carlos puedes. Entrevista estructurada. Sería un esquema de historia clínica. En que, por ejemplo, si le hacemos una historia a un niño a través de los padres, ahí le preguntamos desde cómo fue el embarazo, fue a término o no, qué tipo de nacimiento tuvo, si fue parto normal o por cesárea,
Le preguntamos si al nacer necesitó o no oxígeno, porque es importante saber si hubo o no sufrimiento fetal. Enfermedades de la infancia. Después le preguntamos sobre su desarrollo evolutivo, cuánto tiempo caminó, habló detalladamente, ¿verdad? El proceso de control de esfínteres, de mamón, ¿no? Cuánto tiempo, etcétera, etcétera. O sea, se va haciendo con preguntas todo el proceso, ¿verdad? Después la escolarización. Luego, eso en cuanto a antecedentes personales, en cuanto a antecedentes familiares, vemos cómo está conformada la familia, también algunas dificultades si hubieron o no en la familia, etcétera, hasta el problema actual. Sí podemos ver después algunos, como algunos ejemplos de estructura, de entrevista estructurada. No hay problema. Bueno, y como les decía, en criterios de observación, ¿qué podemos observar? Su aspecto personal, si viene bien arreglado o desalineado, su postura, si camina en forma erguida o mirando el piso, inclinado, la mirada, si nos mira a los ojos o evita mirarnos, si la faz está mostrando en ese momento su estado emocional, si gesticula o no, si tiene tics o no, si cooperan en la entrevista, también en la evaluación, si muestra interés o no, qué actitudes, si habla fluidamente o hay que estar preguntándole para que habla poco. Bueno, todos esos aspectos es lo que consideramos en observación. Bueno, y en esta última diapositiva, que sería lo que evaluamos a través de los test de personalidad. Dentro de los test de personalidad hay dos tipos de test. Los test tipo cuestionarios y los test tipo técnicas proyectivas, ¿sí? Los cuestionarios son inventarios, son inventarios con preguntas, son estructurados y son preguntas que se refieren a características, a la forma de ser, al pensamiento, a sentimiento o cosas, lo que hacemos cotidianamente o no, cómo reaccionamos o no, etc. Y los cuestionarios también tienen respuestas estructuradas, ¿sí? Algunos se responden, por ejemplo, con sí o no, otros pueden tener una escala de Likert en que tienen varias opciones, por ejemplo, siempre, con frecuencia, a veces, casi nunca, nunca. Pueden tener varias opciones, ¿verdad? Y esos cuestionarios se corrigen también en forma estructurada. Generalmente hay una plantilla, se llama una plantilla de corrección, en el que ya están las respuestas que se clasifican de acuerdo a lo que mide el cuestionario, porque los cuestionarios generalmente tienen áreas para evaluar, ¿verdad? Entonces, tal área y se corrige con puntajes y de acuerdo a los puntajes se tienen niveles. Es más psicométrico y más fácil de corregir por eso, ¿verdad? En cambio, las técnicas proyectivas son estímulos relativamente poco estructurados. Y como su nombre indica, en estos test el sujeto lo que hace es proyectar su personalidad. Lo que siente, lo que piensa, lo que desea,
su inconsciente, ¿verdad? Proyecta en esos estímulos poco estructurados, y si bien la forma de corregir o interpretar sigue algún esquema, es bastante abierto. Por lo tanto, en las técnicas proyectivas se necesita mucho más de preparación, de capacitación para poder administrar y corregir bien. Es más complejo que los cuestionarios, pero van más a profundidad. La ventaja es que no es que se cierra solamente a ciertas características, sino que pueden aparecer rasgos, pueden aparecer conflictos actuales, también pueden aparecer conflictos del pasado, incluso de la niñez, ¿verdad? Es el origen, digamos, nos da una amplitud mayor de lo que podamos entender de la persona, y muchas veces reflejan realmente como un espejo de lo que es la persona. ¿Sí? Y otra cosa interesante es que en técnicas proyectivas no se puede mentir. En los cuestionarios sí. A veces consciente o inconscientemente. En cuestionarios, a veces inconscientemente uno responde como quisiera ser, no como lo que es en realidad. En técnicas proyectivas, como los estímulos no son estructurados, entonces la persona no sabe bien qué está bien y qué está mal. Entonces, no hay esa opción de querer manipular las respuestas, por ejemplo. Pero en todo psicodiagnóstico igual se combina, ¿eh? Yo al menos cuando hago una evaluación de personalidad combino técnicas proyectivas con cuestionarios, pero utilizo algunos cuestionarios que miden sinceridad, de modo que si la persona miente mucho, bueno, igual ese cuestionario ya no sirve, ¿verdad? Pero hay ámbitos en el que los cuestionarios es imposible utilizar, por ejemplo, en el ámbito forense. En el ámbito forense, la persona quiere demostrar otra cosa de lo que es, entonces miente. En el ámbito laboral lo mismo, por supuesto, si uno se va a aplicar, administrar test en los que lo que desea es entrar a trabajar, va a tratar de hacerlo lo mejor que se puede, entonces no lo que uno es. Entonces nos sirven los cuestionarios. Bueno, de ahí que tenemos entonces aspectos positivos y negativos de cada uno. Las técnicas proyectivas es realmente cuanto más práctica tenga la persona, más capacitación, por supuesto, mejor va a ser la administración y corrección. A ver, les quiero escuchar un poquitito porque si no hablo yo nomás y no sé qué están pensando o quieran preguntar o algo así. Hola, profe, ¿me escucha ahí? ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ah, qué raro. Sí. Profe, solo ¿Cómo es que yo Carlos te escucho a vos nomás, tiene Carlos, y no le escucho permitido a los hablar. otros? Profe, Profe, ¿vos no vos no le escuchás? escuchás. Ahora sí, ahora escucho. Y a Misael no le escucha, pero todos le escuchamos nosotros. Sí, Misael te está preguntando cosas, profe. Bueno, vamos a preguntarle a Juan Carlos ahí qué pasa. ¿Cómo es? Ustedes le escuchan y yo no, eso es muy raro, ¿verdad? Yo les voy a poner esta presentación
en plataforma, de modo que ustedes otra vez puedan revisar, ¿verdad? Puedan repasar. Pero también les voy a poner un material que es sobre la base teórica de las técnicas proyectivas, que es sobre la corriente psicoanalítica, ¿sí? Para repasar. No necesitamos profundizar tanto, pero tenemos que repasar algunos puntos básicos para la corrección. Necesitamos repasar el aparato psíquico, que es lo que es el inconsciente, preconsciente, consciente, lo que es el superyo, yo, el ello. También necesitamos repasar los mecanismos defensivos y el desarrollo evolutivo, o sea, las etapas del desarrollo psicosexual también. Y con eso sí nos vamos a manejar ya bastante para lo que es análisis e interpretación de las técnicas. Eso les voy a poner para que ustedes puedan leer en la semana y el próximo lunes para poder comentar, debatir sobre lo leído, ¿sí? ¿No hay nada que quieran preguntar? ¿No están cansados? ¿Están bien? Hola. Bueno, Y ¿les me alegra la parece? profe. Vamos a ver una última presentación y después ya les dejo, ¿sí? Vamos a dar uno rapidito para que después les voy a dejar como tarea para que lean, como les digo, esta parte del marco teórico. Bueno, que es un poco lo que es el marco teórico de las técnicas proyectivas. A ver que las técnicas proyectivas creó Laurence Frank, el término, ya en 1939, hace muchísimo, y que hablaba de los estímulos ambiguos que los sujetos pueden proyectar, ¿verdad? Sus sentimientos, necesidades, sus conflictos, y que son estímulos relativamente poco estructurados. También importante saber que las técnicas proyectivas revelan partes más profundas de la personalidad, incluso el inconsciente. Es un abordaje al inconsciente. Y que por lo tanto la interpretación por eso está basada en la teoría psicoanalítica. Ustedes van a encontrar en materiales, por ejemplo, de que los cuestionarios son más válidos o confiables que las técnicas proyectivas. Pero, ¿qué ocurre? La validez y la confiabilidad depende de la experiencia del psicólogo. Por supuesto, si el psicólogo no está lo suficientemente capacitado, el test no va a ser válido, pero no solamente en técnicas proyectivas, sino cualquier test. Bueno, la relación que hay entre técnicas proyectivas, evaluación psicológica y psicodiagnóstico es lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo, solamente que cuando hablamos de evaluación, hablamos en forma más amplia, ¿verdad? Porque se pueden evaluar más aspectos, tanto desde lo que es una
una valoración cognitiva como neuropsicológica. O sea, todas las técnicas pueden estar incluidas dentro de una evaluación. Según Fernández Ballesteros, la evaluación psicológica se ocupa del comportamiento de las personas o grupo también para describir, clasificar, predecir o explicar una conducta. Pero puede abarcar todos los aspectos de la persona. Y en psicodiagnóstico serían los distintos medios o los distintos instrumentos para conocer más a la persona y describir su personalidad, según Blanco. También Fernández Ballestero habla de que psicodiagnóstico es una subdisciplina que tiene como objeto el estudio científico del comportamiento a través de instrumentos objetivos. Y hablamos de que el marco referencial es el modelo psicodinámico, que son los supuestos teóricos en que se basa la teoría psicoanalítica. ¿Sí? Y aquí, para entender mejor el modelo, que nos lleva al origen y a la dinámica de los trastornos. ¿Sí? En el modelo psicodinámico encontramos que el autor es, de acuerdo a la teoría, por supuesto, es Freud, y el supuesto teórico es cómo se explica la conducta, dando énfasis a la historia de la persona, a todo el relato de su historia. La variable es cómo está estructurada la personalidad de acuerdo al aparato psíquico. Y ahí yo no entendí. Escuché que alguien habló, pero no entendí qué. ¿Alguien preguntó algo? No, profe. Okay. La metodología tiene un método específico, que es el abordaje al inconsciente a través de la asociación libre. Por eso es que la técnica proyectiva es más abierta, es menos estructurada, ¿sí? Bueno, y acá habla un poco de cómo son las entrevistas desde la psicodinamia, cuando es semiestructurada, y cómo hacer una autobiografía de la persona. Entonces vamos a pasar para acá, técnicas proyectivas. Los reactivos serían los instrumentos en el que se utiliza un lenguaje más simbólico para abordar el aspecto interno de la persona. Es decir, cuando hablamos de lo simbólico, nos estamos refiriendo a que la persona puede estar utilizando un lenguaje que es indirecto, no es un lenguaje en que la persona expresa conscientemente lo que dice, sino que tiene otro significado. Ese otro significado es lo que nosotros vamos a descubrir. Una cosa es lo que manifiesta y otra cosa es lo que vamos a interpretar de lo que inconscientemente está diciendo. ¿Sí? Eso sería un poco básicamente la interpretación. Y la proyección de sí mismo hace que la persona pueda estar utilizando mecanismos defensivos para poder proyectar conflictos o trastornos. Bueno, y es mencionar un poco acá que
dentro de la técnica psicodinámica se usa la entrevista, se usa también la autobiografía, documentos personales, que sería que la persona pueda relatar, ¿verdad? Escribir sobre su vida. Bueno, eso para entender un poco lo que usa la psicodinamia, tanto para entrevistas en general como para su mismo tratamiento. Eso nomás rápidamente les quería mostrar para que después puedan leer. Bueno, yo para el día de hoy no quiero llenarle de más cosas por ser la primera clase, digamos, sino que tener un poco así las ideas generales de lo que son las técnicas proyectivas, de lo que es el psicodiagnóstico y el proceso de psicodiagnóstico, las partes en que se divide, que vimos, también de dónde históricamente surgieron algunos test, la diferencia entre cuestionarios y técnicas proyectivas para el estudio de la personalidad y el marco teórico de referencia que necesitamos para poder entender las técnicas proyectivas. Entonces, más bien les voy a dejar, para que ustedes lean, les voy a dejar en plataforma materiales, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. No tienen. Bueno, ¿les parece entonces que por hoy dejemos aquí? Está bien, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya vi que creaste, Carlos, el grupo de WhatsApp. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que van a poner sus nombres, ¿verdad? Para la asistencia. Y después yo le pregunto a Juan Carlos si queda abierto así a que usemos la plataforma o registramos así a través del WhatsApp. A mí me da lo mismo, pero por el momento vamos a hacer así, ¿sí? Bueno, y bienvenido a este semestre que iniciamos hoy. Espero que les venga bien ya con las otras materias que van a estar iniciando esta semana. Y creo que ya registraron lo que les avisé al iniciar la clase. Marquen el 21 como clase presencial. Lo que no les avisé es que la clase presencial tiene otro horario. En la clase presencial tenemos que cumplir el horario completo de la universidad, que va a ser de 18:30 a 21:20. Ya nos acostumbramos a otro horario, pero cuando es presencial tenemos que ir ahí. En la universidad, como estuvimos 2 años sin ir, se sacó todo lo que era la cantina, porque evidentemente sin alumnos no tenía sentido que haya. Así que ustedes ya vean que para el día presencial cada uno lleve su botellita de agua para no usar agua de ningún otro lado, ni que se comparta, porque tenemos que considerar las medidas de salud. Sí, todos tenemos que tener tapabocas. No sé cómo va a ser una experiencia dar clase con tapabocas, porque voy a probar. Si no me entienden, voy a sacar, porque evidentemente cuesta hablar con tapabocas.
guardamos nomás distancia y ya está. Y bueno, y en el receso vamos a comprar algo de la Copetrol o lleva, ¿verdad? Eso lo podemos ir pensando. Y bueno, es tener también cada uno a mano algún poquito de alcohol. Esas son las medidas que vamos a considerar. Profe, ¿Está? Dale, profe, muchas gracias. Listo, aunque no les haya visto las caras, sino algunas fotitos y el símbolo nada más de Discord, vamos a ver si ya por lo menos la próxima vez les veo un chiquitito a cada uno para saludarles. Y por hoy nos despedimos y nos vemos el próximo lunes. Que tengan una linda semana, ¿sí? Qué churro ese ahí. Sí, ¿verdad? Así de negrito, guau, así todo fashionable. Está bien. Bueno, besito a todos y pongan Eso, profe. sus nombres en el WhatsApp. chao, profe. Buenas noches. Gracias, Buenas profe. noches, chao, chao. Termino con el tercero y ya grabo la clase. Ay, falta muy poco. ¿Cómo lo que se sale esto, Carlos? Ah, ya. Gracias.